¿Qué pasó, maestros? ¿Cómo están? Como se pudieron dar cuenta, al inicio de este video salió un anuncio y quizá en la parte de aquí al lado o en la parte de acá abajo hay algún anuncio. Eso quiere decir que este canal, Qué Bien Chingas, ya está monetizando. Te voy a enseñar a cómo solicitarle a YouTube entrar al sistema de socios y empieces a monetizar todos los videos de tu canal. Claro, este es el procedimiento más actualizado del 2022. Quiero entender que si estás viendo este video es porque ya cumpliste los dos requisitos principales que te pide YouTube para poder monetizar, que son los 1000 suscriptores y las 4000 horas de visualización. Esta última en el último año. Pero si a ti aún te hacen falta esas 4000 horas de visualización, si ya está disponible, por aquí arriba te dejo un video de cómo obtener esas 4000 horas de visualización lo más rápido posible, con los mejores consejos que a mí me ayudaron a llegar muy rápido. Pero te recomiendo que lo veas al finalizar este video. Y tú que me estás viendo y aún no cumples con estos dos requisitos, déjamelo en los comentarios cuántos suscriptores y cuántas horas de visualización te hacen falta para poder monetizar tu canal. Sin más, empecemos. Esto es Qué Bien Chingas. Les voy a enseñar un canal que tengo de prueba para poderles mostrar cómo se ve antes de cumplir estos objetivos. Este es el canal que tengo de prueba, Qué Bien Juegas. Y en esta parte, en la parte de monetización, nos vamos y nos aparece algo así. Nos aparecen 4 casillas y las 4 las debemos de tener con palomitas como estas. En este caso, las 2 casillas de arriba son las que no tienen palomita y debemos cumplir para poder ganar miles de dólares. La primera, que es esta, se necesitan 1000 suscriptores para poder tener la palomita. Y la segunda, necesitamos las 4000 horas de visualización. En la primera pues solo tenemos 4 suscriptores y en la segunda solo tenemos 2 horas en el último año. Así que con este canal de prueba nos hace falta mucho trabajo para poder cumplir estos dos objetivos. En la primera casilla, como les mencionaba, debemos conseguir 1000 suscriptores, que dentro de estas dos es la más fácil porque no hay un tiempo límite. Pero tengan mucho cuidado, jamás intenten hacer sub por sub, porque tendrás suscriptores que no verán tu contenido. Y cuando llegues a 1000 suscriptores tendrás 500 o 600 horas de reproducción que realmente no te van a servir, porque ninguno de estos suscriptores que lo haces por sub realmente va a ver tus videos y obviamente no va a crecer las horas de visualización. Y la idea que se suscriban las personas es porque les gustaron tu contenido y porque lo van a seguir consumiendo. Esto quiere decir que van a ver uno de tus videos, se van a suscribir por el contenido que tiene y van a seguir viendo tus videos. Esto va a generar más horas de visualización para que las dos cosas suban al mismo tiempo. Mientras suben los suscriptores, también suben las horas de visualización. En mi caso, los dos objetivos llegaron casi al mismo tiempo, con diferencia de 10 días aproximadamente. La segunda casilla y la más difícil es llegar a las 4000 horas de visualización. Y cuando empiezas a subir videos, realmente lo ves muy complicado. Por eso les recuerdo, si ya está disponible, en la descripción les voy a dejar un video con los mejores consejos para llegar a esas preciadas 4000 horas de visualización. Y aquí realmente el problema no es hacer las horas de visualización, sino el tiempo limitado que nos dan para hacerlas, que esto lo hace muy complicado. Realmente es muy poco tiempo, un año, para cumplir con esa meta. Y por último, aquí tenemos 2 casillas que ya tienen las palomitas. La primera es la verificación en 2 pasos. Esta se consigue muy fácil cuando creas tu canal. Lo más seguro es que tú ya la tengas. Y esta segunda palomita también es muy importante que la tengas. Aquí no debes de tener ninguna falta activa en los incumplimientos de las normas de YouTube, que son muchas. Por ejemplo, hacer spam, resubir videos, utilizar canciones con copyright, quizá decir algunas malas palabras en tus videos o en tus comentarios. Vaya, cualquier acción que infrinja con las normas de YouTube. Y ya pasaste por todo este proceso, ya tienes tus 1000 suscriptores, ya tienes tus 4000 horas de visualización. ¿Y qué es lo primero que pasa cuando ya cumpliste con todos los objetivos? Lo primero que te va a llegar es un correo electrónico avisándote que ya te puedes postular para la monetización, que ahorita vamos a ver. Claramente te va a llegar este mensaje al correo que tengas vinculado con tu cuenta de YouTube. En este caso me llegó el día 13 de febrero. Importante tener en cuenta esta fecha, el 13 de febrero, porque ahí nos daremos cuenta cuánto tarda YouTube en que me acepten mi solicitud para poder monetizar. Entonces te llega este correo que dice postúlate para la monetización. Lo vamos a abrir y te viene una tipo carta que te saluda: hola, Qué Bien Chingas. Tu canal Qué Bien Chingas aprobó los requisitos de 1000 suscriptores y 4000 horas de reproducción públicas en los últimos 12 meses del programa de socios de YouTube. Sin embargo, aún no está monetizado tu contenido. Ve a la selección monetizar de YouTube Studio para ver los próximos pasos. Y al final, gracias el equipo de YouTube. Así que vámonos a nuestro estudio de YouTube. Ya estamos en la parte de monetización
Y si ya cumpliste y llegaste a todos los objetivos, tu pantalla de monetización se verá de esta forma. Aquí ya ingresamos a mi canal de YouTube, a Qué Bien Chingas, y como se pueden dar cuenta, ya nos aparecen marcados estas dos casillas. Estas 4 casillas ya tienen las palomitas verdes. Eso quiere decir que ya podemos mandar nuestra solicitud. Cuando cumples con los 4 requisitos, también se habilitará este botón de postularme ahora. Le vamos a picar ahí y nos aparecerán estos 3 pasos que son muy importantes. El primero que debemos hacer es consultar las condiciones del programa de socios. El segundo paso es registrarte a Google AdSense y el tercero es esperar la revisión. En el primer paso solo tenemos que darle comenzar y tendremos que revisar las condiciones del programa de socios de YouTube. Yo te recomiendo siempre leas todas las condiciones antes de aceptar, pero nos vamos a ir hasta el final y le vamos a dar en aceptar las condiciones y en enviarme correos electrónicos con las actualizaciones. Después le damos a aceptar condiciones y ya tenemos el primer paso. Aquí ya sale como listo. En el paso 2 a mí ya me sale como listo porque anteriormente yo ya tenía mi canal registrado en Google AdSense. Si ustedes no tienen su canal vinculado con AdSense todavía, solo deben de comenzar el proceso. Ahí les va a salir un botón de comenzar y simplemente llenen todos los pasos con su dirección, su número de teléfono, su nombre real. Si eres menor de edad, debes de pedirle a tu tutor que te haga una carta compromiso para que cualquier pago que te haga YouTube se lo hagan a esa persona mayor de edad. Realmente no es un paso muy complicado. Y el tercer paso y último es el que a veces nos desespera un poquito saber qué tiempo nos tardará. Tengamos en cuenta que nos postulamos el 13 de febrero y veamos qué tiempo tarda. Aquí en el tercer paso dice: YouTube revisará que tu canal satisfaga las políticas de monetización de YouTube. Te enviaremos un correo electrónico con la decisión. Porque también debes de tener en cuenta que si incumples con alguna norma, tal vez nunca te incluyan en esta parte de la monetización. Este proceso suele tardar un mes aproximadamente, esperemos sea menos. Este paso comenzará de forma automática una vez que completes los primeros pasos. En este caso ya completamos los 2 primeros pasos y nada más estamos esperando qué decide YouTube. En conclusión, si ya tenemos los 1000 suscriptores y las 4000 horas de visualización, es muy fácil postularte para poder monetizar tus videos. Y ya nada más nos queda esperar cuál es la decisión de YouTube. Como a mí YouTube nunca me ha puesto una infracción en mi canal, yo creo que sí va a ser aceptada, pero vamos a ver qué tiempo se tardan en aceptarme. Lo que dice YouTube es que normalmente tarda un mes, pero por lo que he leído y he investigado, se tardan menos de un mes. Entonces, Masters, les invito a que sigan este proceso. En cuanto me acepten, les voy a subir un video para saber cuánto tiempo se tardó YouTube en aceptarme y explicarles cuáles son los primeros pasos cuando ya puedes monetizar tus videos. Así que sigue este proceso y también te voy a enseñar las métricas de la monetización que vaya ganando, en qué tiempo voy a recibir mi primer pago, cuánto he ganado con mi mejor video, muchas cosas que yo sé que te van a interesar. Así que si te gustó este video, dale manita arriba y suscríbete. Esto fue Qué Bien Chingas. Hasta la próxima, Master.